aspecto que se repite vez tras vez a lo largo de toda la Escritura es que Dios lo hizo todo. Dios es el gran creador y a este creador necesitamos reconocerlo y honrarlo por lo que Él es y por lo que Él significa para nuestras vidas. Por lo tanto, es tremendamente importante conocer algunos detalles de la creación de Dios que quizá van a estimular aún más la fe que nosotros tenemos en aquel que hizo posible que todo exista, nuestro precioso y soberano Dios. Y hay 5 aspectos que quiero resaltar en mi reflexión de esta tarde, de esta mañana. Quiero resaltar 5 aspectos especiales de la creación de Dios que probablemente usted, mi amigo, mi amiga, no conocía. Y estos aspectos van de alguna manera determinar su manera de creer en Dios, de conocerlo a Dios y de relacionarse con Él. Veamos estos 5 aspectos. Primero, Génesis 1.1. Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio es tremendamente importante para una serie de ideas, una serie de teorías y una serie de consejos que lamentablemente escuchamos alrededor de nosotros que hablan de otras maneras de inicio de la vida sobre la tierra. Y algunos hablan de miles de millones de años, de una creación espontánea, de que todo fue resultado de la casualidad, de una gran explosión, que venimos del agua, qué sé yo. Hay una serie de teorías, una serie de ideas sobre el principio de todas las cosas. Pero la Biblia dice aquí claramente que en el principio es también establecido por Dios. Dios ha establecido un principio para todas las cosas. Y en ese principio nosotros estamos establecidos. El principio de que todo exista. Todo existió desde un principio elaborado, establecido, determinado por Dios. Dios determina el principio de todas las cosas, pero también Dios determina el fin de las cosas de acuerdo con su plan perfecto. Y Él sabe qué es lo que tiene principio y tiene fin, y qué es lo que tiene principio y no necesariamente tiene un fin. Y necesitamos basarnos en estos 2 elementos que son muy importantes para entender el propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Principio. El primer aspecto de esto que quizá usted no conocía acerca de la creación de Dios es que todo tiene un principio. Y el principio es establecido por Dios. Dios da un principio, un punto de partida a todas las cosas. Y ese punto de partida determina todo el devenir de la historia. Ahora, ese punto de partida es simplemente establecido por Dios. Él es soberano, Él define cuándo es el principio y Él define también, Él define el devenir, el caminar de todo ese proceso que Él mismo ha creado. Así que hay un principio de todas las cosas. Y necesitamos reconocer ese principio, ¿verdad? Y el principio de todas las cosas establecidas y por las cuales nosotros tenemos sentido y tenemos vida, lo tiene Dios. Dios es el principio de todas las cosas para nosotros. Dios es el principio de nuestra existencia. Es el principio mismo de la vida. Dios es el principio de todo lo que hace posible que nosotros tengamos sentido y tengamos propósito y tengamos un devenir en esta historia. Así que hay un principio y ese principio está establecido por Dios. Hay un texto muy especial en el libro de Eclesiastés, uno de los libros de sabiduría. El libro de Eclesiastés, el capítulo 3, habla del tiempo. El tiempo también es creado por Dios. Así que si hay un principio, entonces hay un tiempo. Y el tiempo es creado por Dios. Y todo tiene su tiempo, nos dice Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de cantar, tiempo de dejar de cantar, tiempo de endechar, tiempo de trabajar, tiempo de actuar, tiempo de descansar,
tiempo de bailar, tiempo de reposar, hay tiempo para todas las cosas. Y nosotros tenemos un tiempo establecido por Dios para la vida misma. Y este tiempo, hermanos, tiene un propósito eterno. Esto es parte de esta palabrita principio, en el principio, ¿sí? Y es importante que nosotros reconozcamos ese principio y podamos nosotros establecer la relación que tiene ese principio con nuestra misma existencia. Si nosotros tenemos un principio, entonces ese principio debe tener una razón de ser, ¿sí? Dice Eclesiastés capítulo 3, versículos 10 en adelante: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y escucha, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en la vida, y que también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Él estableció un principio, y aquí en Eclesiastés 3 dice que ha puesto en el corazón de ellos eternidad, sin que nosotros podamos siquiera alcanzar a entender el gran propósito de Dios. Va más allá de nuestra comprensión. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, dice Isaías 55. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener presente que hay un principio de las cosas y que ese principio está establecido por Dios y tiene una razón de ser para nuestra vida. Caminemos en el principio de Dios, caminemos en el principio establecido por Dios. Dios es el principio de todas las cosas y todas las cosas por Él existen. Y lo vamos a ver también en otro aspecto de este estudio que hoy estamos haciendo. Segundo aspecto, muy importante que quizá tú no conocías. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó, segundo aspecto de estos elementos que quizá eran desconocidos, ocultos quizá para ti, en toda la descripción de la creación de Dios. La palabra creó viene de una palabrita hebrea muy interesante, que solo se aplica a Dios. La palabra hebrea para creó es bara, y bara significa hacer de la nada. Dios lo hizo todo de la nada. Dios dijo y existió. Por ejemplo, en el primer día de la creación, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En el primer día, todo lo que hizo Dios fue crear la luz. Y la luz entonces es la primigenia de la creación de Dios. El primer elemento de la creación de Dios es la luz. Y la luz es lo que da sentido a todas las cosas. Y esa luz viene de Dios. Y la Biblia dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5, si estás anotando, para que vayas tomando en cuenta estos textos de la palabra de Dios. Eclesiastés 3, 10 y 11, y 10 al 13, perdón, y este texto de Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero sigue diciendo, Primera de Juan 1:6, el que dice que permanece en él y anda en tinieblas es un mentiroso. Porque no se puede decir que está en la luz de Dios y andar al mismo tiempo en las tinieblas. Por lo tanto, si andas con Dios, tienes que estar en la luz, no en la oscuridad. Sí, principio muy interesante en relación con el primer día de la creación. Entonces, Dios creó todo de la nada. No existía nada, Dios dijo y se hizo. Y aquí hablamos del poder de la palabra de Dios.
el poder sobrenatural de la palabra de Dios que hace posible que todas las cosas existan. Y es por esta misma palabra que también existe hoy la iglesia. Dios dijo que exista la iglesia y la iglesia fue establecida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que Dios hace en su soberana voluntad, eso es. Nadie puede oponerse a la voluntad de Dios y nadie puede oponerse al plan de Dios para su creación. Así que si Dios dice, se hace. La palabra de Dios es de tal autoridad que nadie puede contra esa autoridad y nadie puede contra el poder de la palabra establecida por Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es fundamental en la vida cristiana y en la vida de todo ser humano. Todos los que nos dejamos regir, guiar, sostener, animar por la palabra de Dios, entonces vamos cobrando sentido en la vida, va teniendo razón de ser nuestra vida. Muy importante, por lo tanto, que Dios creó todas las cosas de la nada y por lo tanto Él es el principio de todas las cosas, Él es la luz de la vida y Él es la razón de ser de todo lo que en su soberana voluntad Él ha hecho. Por lo tanto, necesitamos permanecer en Él, en Dios, porque Él es el Señor de su obra. Él es el Señor de todo lo que... Y Él es poderoso para ayudarnos a entender sus propósitos eternos. Hay un salmo precioso que creo que nos ayuda a entender esto de Dios haciendo todo de la nada, ¿verdad? Y este salmo de alguna manera nos guía en la comprensión de esta nada que de pronto fue algo que hizo posible que exista. De la nada, Dios dijo y apareció. En el poder de Dios. No existe ningún otro elemento, no existe ningún Big Bang, ninguna cuestión de casualidad, ninguna eventualidad por la cual fue posible que todo exista, no, simplemente el principio es Dios. Y en eso nosotros creemos. Dios es el principio de todas las cosas y Dios lo hizo todo de la nada. ¿Sí? Y este salmo es el Salmo 19. Es un precioso salmo de la palabra de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en este puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y ahí viene todo el poder de la palabra de Dios en la vida de quien confía, cree y se sostiene en él. ¿Sí? La palabra de Dios es perfecta, convierte el alma, transforma el espíritu, renueva el corazón, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es poderosa. Así que vale la pena y tómalo en cuenta, amigo, amiga, que me escuchas. Toma en cuenta este precioso Salmo 19 como esta razón de ser de la obra de Dios. Él tiene palabra y su palabra tiene poder. Él dice y se hace. Él dice y su voluntad se respeta. Nadie puede irse en contra del propósito soberano de Dios. Por lo tanto, Él tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Necesitamos aprender a confiar en el poder sobrenatural de la palabra de Dios para nuestras vidas. Aspecto número 1, todo tiene un principio y ese principio está en Dios. Vara significa, creó, vara significa, Dios lo hizo todo de la nada. Y esta palabrita solo se aplica a Dios. Es el único que puede crear de la nada. Nosotros, para crear, necesitamos algo que ya está hecho.
y a partir de eso entonces crear todo lo que existe. El tercer aspecto importantísimo y que es necesario resaltar en la obra de la creación es que Dios lo hizo todo con propósito. Y entonces relacionamos este texto de Génesis 1:1, Génesis 1, el capítulo 1 de Génesis, donde está el relato de la creación, con Juan capítulo 1, donde se habla de el propósito de la creación, y también con Colosenses capítulo 1. Vamos primero a, por supuesto, el texto de Génesis que hemos mencionado, pero el texto de Juan 1. Dice en el principio, otra vez el principio, nota, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de la vida viene por medio de Jesucristo, y Él es el motivo, la razón, el centro mismo de la obra de la creación. Todo fue creado de parte del Señor, que es el portador de la palabra de Dios para nosotros. Él es el verbo, la palabra, ¿verdad? Y dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que este principio y esta obra magnífica de la creación de Dios, todo tiene sentido en Jesucristo. En el centro mismo de el sentido de la historia, del sentido de la creación y de la razón de ser de la creación. Dios lo hizo todo para nuestro amado Señor Jesucristo y para la obra que Él iba a hacer finalmente pues, por nosotros, para nuestro bien. Y Colosenses 1:15, después de entender un poquito rápidamente mencionando Juan 1, versículos 1 al 5, tenemos este texto de Colosenses 1:15, dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, escucha, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todo en Jesucristo subsiste. Así que el centro mismo de la obra de la creación es nuestro amado Señor Jesucristo. A Él le honramos, a Él le servimos y por Él vivimos. Por lo tanto, este es el sentido mismo de este tercer aspecto que quizá no habías notado, que es muy importante cuando relacionamos texto con texto, relacionamos este texto de Génesis 1 con Juan 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Tenemos estos elementos y por supuesto con Colosenses 1:15 al 17. Colosenses 1:15 al 17. Esos son los textos que sustentan toda esta idea. Pero más adelante en Colosenses 1 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Miren la relación con la creación que tiene este texto, es muy interesante.
La creación tiene un propósito y ese propósito es Jesucristo. Y Jesucristo es quien nos lleva a cumplir el propósito precioso de la creación por el cual nosotros entonces, en nosotros se aplica aquello que dice Eclesiastés 3, que puso en nuestro corazón eternidad. Y es gracias a Jesucristo que nosotros, por la fe en Él, tenemos vida eterna. Vida eterna. Y eso es un elemento muy interesante de la obra de la creación. ¿Sí? Muy interesante que hay que tomarlo en cuenta, hay que relacionar esto en toda la Biblia, porque toda la Biblia tiene un propósito, un sentido. El centro de la Biblia, el personaje principal de la Biblia es Jesucristo. El personaje principal de la Biblia es Jesucristo. Y el tema principal de la Biblia es el gran propósito de Dios de salvar al hombre y a la mujer y llevarlos hacia su eternidad, donde gozaremos con Él en su gloria preciosa, en su gloria eterna. Qué lindo es poder reconocer esto en la obra de la creación. En cuarto lugar, recuerda que dijimos que son 5 principios. Hemos visto el primero, que Dios le dio principio a todas las cosas, Él es el principio de todo, que lo hizo todo de la nada. En segundo lugar, en tercer lugar, que todo está centrado en Cristo, que el propósito de la creación es Cristo y que en Él es que existe un propósito eterno para esta creación. El cuarto aspecto muy interesante de la obra de la creación es que el ser humano ha sido creado por Dios de una manera muy especial. Y en el relato de la creación se dice que Dios formó del polvo de la tierra un monigote y luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Y entonces el ser humano es escogido especialmente por Dios, luego de ser creado a partir de la misma creación que ya Dios había establecido. Dios crea al hombre desde esa creación, desde el polvo de la tierra, de lo más significativo de la creación de él. De allí toma y forma un ser humano especialmente creado por la mano de Dios con un propósito también sobrenatural, especial y único. Y el propósito es crear al ser humano para ser el príncipe de la creación, para estar por sobre todo lo demás, ¿verdad? Él lo hizo todo. Y el Salmo 8 lo expresa muy bien. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, porque lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Dios creó al hombre, creó al ser humano para ser el administrador de toda su preciosa creación, para ser el mayordomo de la creación. Y lo hizo del polvo de la tierra. Este es un elemento interesante. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida, insufló aliento de vida. Eso es darnos el espíritu. El espíritu que tenemos nosotros, que nos permite tener sentido de la vida, tener razonamiento y tener también un propósito en la vida, un ideal en la vida. Eso viene de parte de Dios. Dios nos da un ideal, Dios nos da un sentido de progreso, un sentido de crecimiento, un sentido de desarrollo. Eso es obra de Dios. Cuando uno reconoce a Dios y reconoce que es obra de Dios todo cuanto puede hacer y todo cuanto alcanza a lograr en la vida, entonces reconoce que si pone su confianza en Él y se deja sostener por Él y guiar por Él, incluso en esas habilidades que Dios le da, esas habilidades innatas, esas capacidades especiales que solo el hombre tiene, entonces el hombre puede ser realmente trascendente en esta vida. Esto es muy importante. Dios hizo al ser humano para que sea un buen mayordomo, le hizo a su imagen y semejanza. A imagen de Dios hizo al hombre, hizo al ser humano, al hombre y la mujer. Y nosotros, los seres humanos, hombre y mujer, tenemos la imagen de Dios
y por la imagen de Dios nosotros podemos actuar en este mundo soberanamente y tener autoridad sobre el resto de la creación, sobre plantas, sobre animales, sobre todo lo demás que existe sobre la creación. Él delegó en nosotros autoridad para ser mayordomos de esta obra. Ahora nosotros decidimos por el libre albedrío que Dios nos da precisamente por la imagen que tenemos de Dios, libre voluntad. Por esa libre voluntad nosotros tenemos la capacidad también de decidir. Y lamentablemente muchos seres humanos deciden no reconocer a Dios, deciden no tomarlo en cuenta y comienzan a hacerse dioses de sí mismos, creer que ellos tienen el poder de Dios, que son Dios y que pueden tener el control de todo, hasta que se dan cuenta que en realidad no tienen el control, que la vida no se la puede controlar si Dios no está presente allí, y que finalmente fracasan en todos los intentos que tiene el hombre por tratar de manejar la vida a su antojo. En todos esos intentos fracasa, porque para que la vida tenga sentido y sea valorada y tenga también un fin, un propósito, una razón de ser, se necesita que esté sustentada en Dios. Y el quinto aspecto, para concluir, es que Dios sustenta todas las cosas. Y aquí debemos tomar en cuenta el texto que leímos en Colosenses 1:15 al 15 en adelante, pero también el texto que leemos en el Salmo 104, otro salmo precioso, donde claramente se muestra que no es que Dios creó y luego lo dejó ahí abandonado a su suerte, no. Dios creó y luego Dios se ocupó de sostener su obra. Mira lo que dice el Salmo 104. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus comienzos, sobre sus cimientos, perdón, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Y así continúa este Salmo 104. Tenlo presente, amigo, amiga, ten presentes cinco aspectos de la creación que quizá tú no conocías. Número uno, todo tiene un principio y ese principio está en Dios. Número dos, Dios hizo todo de la nada. De la nada. Y todo existe por la mano, por la palabra poderosa de Dios. Dios dijo y se hizo. La soberana voluntad de Dios está plasmada en su creación. En tercer lugar, y esto es muy importante que lo recordemos para propósito de nuestro estudio, en tercer lugar, Cristo es el centro, la razón y el propósito último de la creación. En Cristo todo es sustentado, en Él y por Él y para Él todo existe. Y todo tiene el propósito de que Él finalmente sea el Rey que reina sobre toda la obra de Dios. Cristo es el centro mismo de la obra de la creación. Y el ser humano ha sido creado especialmente por Dios, a su imagen y semejanza, para ser el mayordomo de la creación. Y en tanto en cuanto el ser humano esté conectado con Dios, entonces puede ser trascendente en este mundo y puede, con la ayuda de Dios, realmente hacer una obra magnífica a favor de todos los hombres, y además tiene la posibilidad, por la fe en Jesucristo, de llegar a alcanzar, por el gran amor y la gracia de Dios, alcanzar la vida eterna. Y finalmente, esta creación está sustentada todo el tiempo por Dios, como dice este Salmo 104, y Él es el que hace posible que todo tenga un valor, un propósito, una razón de ser. Amigo, amiga, espero que esta palabra haya tocado especialmente tu vida y que ahora pongas tu fe
en aquel que hace posible que todas las cosas existan, nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a sustentar tu vida y te va a hacer trascendente en tanto sigues adelante en el caminar diario. Que Dios esté contigo y que tú te afirmes en el Señor Jesucristo, le creas a Él y vivas para Él. Dios te bendiga. Un gusto inmenso poder compartir contigo este tiempo. Bendiciones. Causa Muyu, semilla viva, runakunapaq yachayka, kay pachapallami, Diospaq yachayka, kausayta kausanapaq ushaytami charin, paginipanchi uyashkamanda. Gracias por escucharnos. Causa Muyu, semilla viva. Dos mil watamandami wawqipanikunaman y ayllukunaman Dios Pakshimita Villashpa Kallarirkani Kunambika 2020 Watamanda Radio Kinchuki La Voz de la Verdad Programa Kallarijukta Villachunga Botón Seguir Pi Takaripanki Agenda Semanal Pi Pastor Kuna Yachachishkataka Canal de YouTube Pi y Uchilla Yuyarinakunaka TikTok e Instagram Pi Kikin Escribikpika Tigra Chipashunjami